El surrealismo nació en Europa en 1924, después de la Primera Guerra Mundial. El surrealismo es una expresión característica de crisis en que se encuentra la sociedad capitalista. Encuentra sus bases filosóficas en la teoría idealista subjetiva de Freud, según el cual el arte no es otra cosa que producto y función de la libido, una técnica literaria que dependía completamente del subconsciente para la creatividad. El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezclado a una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcentrantes e ilógicas. El objetivo era, según Andrés Breton, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Su filosofía decía: el surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior, de ciertas formas de asociación desendeñadas hasta la aparición de éste, y en el libre ejercicio del pensamiento. Algunos artistas importantes del surrealismo son Salvador Dalí, con la persistencia de la mente; Pablo Picasso, con la Guernica; Frida Kahlo, con Las dos Fridas; y René Magritte, con Los amantes. Social, cultural o humano que impulsaron la creación del movimiento. Impacto en corrientes o tendencias posteriores del surrealismo. Si bien es cierto, el surrealismo está típicamente asociado con las artes, ha tenido un impacto en muchos otros campos. En este sentido, el surrealismo no se refiere específicamente a surrealistas, autoidentificados o a aquellos sancionados por Brito. Más bien se refiere a una gama de actos creativos de rebelión y esfuerzos para liberar la imaginación. El impacto más fuerte fueron los disturbios de la década de 1960. Los surrealistas creían que las culturas no occidentales también proporcionaban una fuente continua de inspiración para la actividad surrealista, porque algunos podían establecer un mejor equilibrio entre la razón instrumental y la imaginación en vuelo que la cultura occidental. El surrealismo ha tenido un impacto identificable en la política radical y revolucionaria, tanto directamente como en algunos surrealistas uniéndose o aliándose con grupos políticos, movimientos y partidos radicales, e indirectamente a través de la forma en que los surrealistas enfatizan el vínculo íntimo entre liberar la imaginación y la mente, y la liberación de estructuras sociales represivas y arcaicas. Esto fue especialmente visible en la nueva izquierda de los años 60 y 70, y en la Revuelta Francesa de mayo de 1968, cuyo lema, todo el poder para la imaginación, surgió directamente del pensamiento y la práctica surrealista francés. Mientras tanto, en el posmodernismo y cultura popular, muchos movimientos literarios significativos en la segunda mitad del siglo XX fueron influenciados directamente o indirectamente por el surrealismo. Técnicas comúnmente identificadas como posmoderno son casi idénticos al surrealismo. Situaciones de contexto social, cultural o humano que impulsaron la creación del movimiento surrealista. El surrealismo comienza en 1924 en París, con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Chirico crea un mundo enigmático, que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador. En Héctor y Andrómeda introduce maniquís, únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito. La pintura de Chirico es la principal antecedente del surrealismo. A partir de 1925, a raíz del estallido de la guerra de Rif, el surrealismo se politiza. Se producen entonces los primeros contactos con los comunistas, que culminarían ese año con la adhesión al Partido Comunista por parte de Brito. La arquitectura moderna fue un movimiento arquitectónico que se expandió a lo largo del siglo XX y que imprimió un sello distintivo en numerosos edificios importantes en el mundo. Su origen surgió en gran parte como resultado de 4 factores que enfrentaron a los arquitectos en ese siglo. El primero, el creciente descontento con los diseños de edificios que incorporan una mezcla de elementos decorativos de diferentes periodos arquitectónicos.
Segundo, la necesidad de construir un gran número de edificios comerciales y cívicos que sirvieran a una sociedad que se estaba industrializando rápidamente. El desarrollo exitoso de nuevas técnicas de construcción que implican el uso de acero, hormigón armado y vidrio, y un fuerte deseo de crear un estilo moderno de arquitectura para el hombre moderno. El enfoque filosófico. El pensamiento positivo vendrá a tener influencias innegables en el creado de los arquitectos modernos. La apología del proceso, el orden y la ciencia. Entre otras palabras, la metáfora de la máquina, la eficiencia y la higiene moderna. La abstracción del individuo en favor de mistificación de la humanidad, convertida en un fin último. La universidad. Las metáforas biológicas y evolucionativas. La familia tipo y el bloque de viviendas concebidas como la célula o organismo. Esto basándose en el pensamiento positivo de Auguste Comte, que dice que el pensamiento humano pasa de acuerdo a 3 fases: la tecnología, la metafísica y la positiva. Los arquitectos modernos más importantes están Walter Gropius en Alemania. Este creó la fábrica de porcelana en Alemania, la ciudad de Gropius en Berlín y la Universidad de Bagdad en Bagdad. Otro arquitecto está Le Corbusier en Francia. Creó el Palacio para las Ligas de Naciones en Génova, Suiza, una villa de Saboya en Francia y un edificio suizo de la ciudad universitaria de París. También está Richard Neutra, que creó el Moss House en Hollywood, la Universidad Internacional de Bowling en Hollywood, el Lovell House en California, entre otros. También está el arquitecto Ludwig Mies van der, que creó apartamentos en Wiesenhof. También creó el pabellón alemán en Barcelona, que es reconstruido, una villa en Tenban, en Brünn, y una casa en Langun. Situaciones de contexto social, político, cultural y humano que impulsaron a la creación del movimiento. La arquitectura siempre se ha caracterizado por las circunstancias de las sociedades humanas, los adelantos tecnológicos y sociales. Estos han generado profundos cambios en la arquitectura. Al conocer la historia de una ciudad, la vemos representada en sus bases arquitectónicas. A finales del siglo XVIII, la primera revolución industrial creó nuevas sociedades e hizo que el urbanismo se hiciera importante. También hizo que el trabajo pasara de ser manual a industrial. La creación de las máquinas vino a cambiar los limitantes de una ciudad. En 1794, con la creación de la Escuela Central de Obras Públicas, se rompe con la costumbre de la arquitectura y entra la ingeniería industrial. He aquí los arquitectos e ingenieros toman caminos separados. Los ingenieros empiezan a probar cambios especialmente en los puentes, donde reemplazan la piedra por elementos prefabricados, dando una imagen ligera pero más estructurada. Estos puentes colgantes podrán cubrir tramos más largos y claramente sus obras empezaron a esparcirse por otras ciudades. Por otro lado, la arquitectura tomó otro camino llamado arquitectura revival histórico, donde se crearon nuevos estilos llamados neos, como neoclásico, neochino, neogótico, entre otros. Cada uno de estos estilos con el tiempo fueron llenándose de más ornamentación, haciendo que los arquitectos pusieran su mirada en las obras que los ingenieros habían hecho, como en los puentes. Los dos se involucraron totalmente en las industrias, colaborando al avance que se dio en todas las ciudades, trayendo como consecuencia una explosión demográfica masiva por todos aquellos que llegaron de los campos a trabajar en fábricas. Gracias a la idea futurista se dieron las exposiciones universales en el siglo XIX. En estas exposiciones cada país quería demostrar su avance, por lo que también se necesitaban edificios que demostraran su avance futurista. De allí surgieron grandes cambios que modificaron la estética, la forma en la que estaba acostumbrado a verse la arquitectura. A finales del siglo XIX, los arquitectos expandieron su mente a diferentes materiales, y aquí comienza lo que hoy conocemos como la arquitectura moderna. Se empezaron a manejar elementos estrafalarios gracias a la elasticidad del material. En Estados Unidos se creó una escuela que dio paso a la creación de edificios que rebasaban las alturas permitidas por los arquitectos, y en otros países voltearon la vista a eso, lo que fue la representación del imperio de la estructura, donde muchos arquitectos famosos dieron un salto rompiendo la arquitectura histórica. Uno de esos cambios fue la limpieza. Se fueron eliminando los ornamentos, dando ejemplo de su gran avance.
En el siglo XX, este fenómeno de la industria cambió tanto el diseño como el inmobiliario, pero William Morris, contradiciendo estos cambios, dijo que el arte debía ser como antes, manual. Esto trae como consecuencia que las nuevas generaciones de arquitectos, diseñadores o escultores pusieran su interés en la visión del artesano, a lo que la escuela llamada Bauhaus representó eso, pero con un diseño ideológico diferente, abriendo paso a una unidad artística, en donde todos se unen para crear nuevos diseños. En la Bauhaus, su plan de estudio tenía como fin que los diseñadores y arquitectos pudieran crear objetos útiles, estéticos, que se adaptaran a la nueva imagen que tenía la sociedad. Estas corrientes que crea la Bauhaus tienen como resultado una serie de corrientes arquitectónicas como el funcionalismo, el cubismo, expresionismo, realismo y uno interesante, el futurismo, lo que es la base actual de la arquitectura moderna. En las convenciones internacionales, los arquitectos se preocupan por crear y demostrar una imagen lineal y simple y totalmente diferente, donde se implementa la frase de menos es más. El arquitecto busca la limpieza a través de la geometría y el uso de materiales y aún más económicos. Esta idea de la arquitectura moderna rompió con los neos y otros elementos característicos de la arquitectura histórica. Hay 5 puntos en la arquitectura moderna que explica Le Corbusier en su libro. 1. Las plantas libres. 2. Los techos jardín. 3. Las fachadas libres. 4. Las ventanas longitudinales. Y 5. Los pilotes. Impacto en corrientes o tendencias posteriores. En Inglaterra, Art and Craft o Artes y Oficios por William Morris nace en el siglo XIX como una creación en contra del mal gusto de los objetos producidos en masas por las industrias, haciendo que regresen las artes menores y el medievalismo en la arquitectura. En Europa, el modernismo y sus etiquetas. El nuevo estilo de la arquitectura se difundió por Europa recibiendo diferentes denominaciones: Art Nouveau en Francia y Bélgica, Jugendstil en Alemania, Secession en Austria, estilo Liberty en Italia y modernismo en España. El Art Nouveau impone el estilo del uso del hierro, curva y entrelaza el hierro en delgadas cintas que forman todas clases de figuras. En Alemania, Werkbund y Bauhaus. Esta segunda etapa de la arquitectura moderna, entendida como arquitectura racionalista. Un famoso grupo de arquitectos fundaron la CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. El éxito de sus principios y experiencias representó la fijación del concepto de arquitectura moderna. En los Estados Unidos, Ballon Frame y la Escuela de Chicago, concebida para que cualquiera pudiese construir sus casas con escasas herramientas. Se inició el desarrollo de la construcción en altura con estructuras de hierro y la obra de fábrica que culmina en los rascacielos de la Escuela de Chicago. Luego del gran incendio en Chicago en 1871, desarrollaron la nueva tipología de edificios. Simultáneamente se desarrolla la arquitectura residencial, realizadas con maderas y piedras derivadas de la Ballon Frame, y que influenció las casas de pradera, y la arquitectura seguía el famoso lema de Form Follow Function, la forma sigue la función. Dicha frase se usó a lo largo del siglo XX en el combate de la nueva arquitectura. Abstracción geométrico. El advenimiento del siglo XX supuso una revolución en el mundo del arte, en el que los artistas se alejaron del arte figurativo, que pretendía representar una imagen de una realidad visual, y se dirigieron hacia la abstracción, que les dio independencia al mundo visual. En sentido estricto, el arte abstracto no tiene rastro de nada reconocible en el mundo natural, pero el género no se limita a estas obras, ya que vio a numerosos artistas que practicaban diferentes grados de abstracción. El fauvismo de Henri Matisse y el cubismo de Georges Braque y Pablo Picasso utilizaron la abstracción parcial. Estos movimientos fueron un importante precursor de los movimientos abstractos que finalmente dominaron el mundo del arte en el siglo XX. Estos incluyeron orfismo, suprematismo, neoplasticismo, arte óptico y el expresionismo abstracto más prominente.
Tiene su origen en el suprematismo de Malevich y en construcciones abstractas de Tatlin o Popova, entre otros, además de en el neoplasticismo de Mondrian. En su desarrollo, a partir de los 20, tienen gran importancia las obras e ideas del grupo de Puteaux, interesados en las bases matemáticas de la composición y los experimentos sistemáticos con el color a partir de las teorías de Eugène Chevreul, utilizando estos para subrayar vínculos estructurales dentro del lienzo, así como el desarrollo del arte concreto. La abstracción geométrica se caracteriza por planificar la pintura sobre principios racionales y aspira a la objetividad y a la universalidad defendiendo el uso de elementos neutrales, normalmente geométricos, que confieren claridad, precisión y objetividad a la obra, eliminando a su vez la capacidad sensitiva y expresiva de los materiales y logrando así una composición lógicamente estructurada. Kandinsky fue su precursor. Entre los artistas más importantes y sus obras están Wassily Kandinsky con la composición séptima de 1913, que es reconocida como la mejor y más osada de la serie. Kandinsky dio el paso más importante de su carrera en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Otra de ellas es Broadway Boogie Woogie de 1942 a 1943 por Piet Mondrian. Esta es una pintura por Piet Mondrian terminada en 1943, poco después de su traslado a Nueva York en 1940. Comparado con sus trabajos más tempranos, la tela está dividida en un número más grande de cuadrados. A pesar de ser un trabajo abstracto, esta pintura está inspirada por un ejemplo del mundo real, la cuadrícula de la ciudad de Manhattan y el Broadway Boogie Woogie, música que a Mondrian le encantaba bailar. Otra importante es el iris negro, o a veces llamado el iris negro 3. Es una pintura al óleo de 1926 de Georgia O'Keeffe. La historiadora del arte Linda Nochlin interpretó a iris negro como una metáfora morfológica de los genitales femeninos. Por último, está la obra Naranja, Rojo, Amarillo en 1961 por Mark Rothko. Se trata de un cuadro de enormes dimensiones y en él vemos 3 rectángulos y 3 colores. Los colores que le dan título a la obra y que son tonos ardientes. Una obra que pintó en el cenit de su carrera y con ella quería poner de relieve su personal lenguaje pictórico para expresar emociones universales como el éxtasis o la tragedia. De hecho, él decía que cuando creaba una obra era una especie de experiencia religiosa que incluso le llevaba al llanto. Abstracción geométrica, impacto en corrientes o tendencias anteriores. La abstracción geométrica ha tenido impacto en corrientes o tendencias anteriores como el suprematismo, el constructivismo y el neoplasticismo. El suprematismo fue un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales, en particular el cuadrado y el círculo, que se formó en Rusia entre 1915 y 1916. Fue fundado por Kazimir Malevich. Se inició con las ideas del pintor Kazimir Malevich, que promovía la abstracción geométrica y el arte abstracto, en búsqueda de la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos. El constructivismo. El constructivismo fue un movimiento artístico que se originó en la Rusia de la primera mitad del siglo XX, debido a que el movimiento se desarrolló junto con el consumismo en la Unión Soviética, intentó transmitir los ideales de esta. Además, tenía una intención de transmutar al artista de estudio al artista de fábrica, creando obras que tuvieran un mayor alcance. Por esto, el constructivismo creció tanto en la arquitectura y el diseño de interiores. Neoplasticismo. El neoplasticismo es una corriente artística que fue desarrollada en 1917 en Holanda por Piet Mondrian en colaboración con Theo van Doesburg. Mondrian buscó que su concepción fuese universal. Esta corriente también está considerada dentro del arte abstracto, pues ofrece una concepción mucho más analítica de las obras y trata de no imitar elementos de la vida real, como el realismo, sino representar las formas y colores de la realidad. La abstracción geométrica, en el momento de su creación, se vio impulsada por el rechazo hacia el impresionismo de dicha época, intentando abandonar por completo la imitación. Este movimiento surge como una reacción frente al excesivo subjetivismo de los artistas plásticos de épocas anteriores, en un intento de alejarse de lo puramente emocional. Se ven impulsados y atraídos por las antiguas culturas que utilizaron la geometría como expresión artística y decorativa. Como tal era el caso
de los mosaicos y las cerámicas que se conservan del arte islámico, ya que se veían obligados a evitar por el precepto religioso la figura humana. También utilizaron como ejemplo la cultura clásica de la antigua Grecia y la Roma imperial, porque usaban elementos decorativos sin referentes reconocibles en la realidad. La abstracción geométrica no puede hacer referencia